Hola, en este apartado vamos a hablar de las elecciones municipales. Aunque parezca curioso, las elecciones municipales no solamente se han realizado bajo regímenes democráticos. A lo largo de la historia, el derecho del sufragio universal ha ido de la mano del desarrollo del derecho constitucional. Si vemos, por ejemplo, desde la antigua revolución desde el régimen de los Borbones, por allá en 1876 hasta 1923, en España se han celebrado 21 comicios electorales municipales. En la Segunda República se realizaron 4. Incluso durante el régimen franquista se realizaron 8 comicios electorales. Instaurado ya el régimen democrático en España, las primeras elecciones municipales se realizaron en 1979. Además, como he dicho antes, la importancia de la evolución del derecho del sufragio implica que esté recogido en nuestra Constitución, en los artículos 23.1 y 13.2. Esto es así porque el derecho del sufragio va unido al derecho de igualdad. Además, hay un texto legal que desarrolla las características por las cuales podemos desarrollar y ejercer este derecho, que es la Ley Orgánica del Régimen Electoral General 5/85 de 19 de junio. Hay que tener en cuenta una característica, que el cuerpo electoral es el primer órgano democrático. Y esta característica es muy importante porque va a dar legitimidad a todos los órganos del Estado, incluso dará legitimidad a las futuras o posibles reformas de nuestra Constitución. Sobre los derechos, de la importancia de que sea un sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, lo que nos quiere decir con esto es que nos iguala en condiciones, característica fundamental que en otros regímenes, por ejemplo, no teníamos. Entre las características que se nos pide para poder ejercer nuestro voto es ser ciudadanos españoles mayores de 18 años. Las causas de incompatibilidad para poder no ejercer el voto no son muy restrictivas. Por ejemplo, una de las causas que puede ser para que te restrinjan el derecho al voto es, por ejemplo, estar condenado por rebelión o por actos terroristas. Pero la mayoría de las veces no es así. Si tenemos en cuenta también que al ser ciudadanos tenemos este derecho asociado a nuestra nacionalidad y a nuestra ciudadanía, se nos asigna este derecho político. Este derecho político no lo sufren, por ejemplo, no lo tienen los ciudadanos extranjeros. Los ciudadanos extranjeros, para poder ejercer el voto en las elecciones municipales, se basa en el principio de reciprocidad del artículo 13.2. Otra característica que es fundamental para que podamos ejercer el voto es que debemos estar obligatoriamente censados, es decir, debemos pertenecer como ciudadanos de este país para poder ejercer el voto. Una vez habladas de las principales características del derecho del sufragio, vamos a pasar a hablar brevemente sobre cómo podemos ejercer nuestro voto con garantía, con transparencia, con objetividad. Y para ello hacen falta que se cumplan unos elementos básicos. Y para eso es necesario que hablemos de la administración electoral. La administración electoral se compone principalmente de 3 órganos: las juntas centrales, las mesas y secciones y la oficina del censo electoral. Las juntas centrales dirigen toda la administración electoral, son órganos autónomos e independientes y formados por personas que también lo son, precisamente para garantizar esa objetividad. Se componen, hay juntas centrales, juntas provinciales, juntas de zona, y cuando hay comicios a elecciones autonómicas se forman también las juntas autonómicas. Por ejemplo, la Junta Central se compone de 13 miembros, 8 de los cuales son miembros del Tribunal Supremo para garantizar esa objetividad. El segundo elemento de la administración electoral para que podamos ejercer con garantías este derecho al voto, como he dicho, son las secciones y las mesas electorales. Digamos que estas secciones y mesas electorales lo que nos favorecen, lo que nos garantizan, lo que nos dan es la parte operativa el día que nosotros vayamos a ejercer ese voto con garantías. Y el último elemento, como he dicho, que forman la administración electoral, es la oficina del censo. La oficina del censo
depende del Instituto Nacional de Estadística y es la que va a realizar los censos donde nos vamos a registrar como ciudadanos para poder ejercer nuestro derecho al voto. Brevemente comentaremos algunas características sobre campaña y candidatos. Los candidatos los van a presentar los partidos políticos, las coaliciones de los partidos políticos, las agrupaciones y con la última reforma de la ley electoral ahora también podrán presentar candidatos las asociaciones y lo harán ante estos órganos de la Administración electoral, ante la Junta Central, Provincial o de zona correspondiente. Avalado además también tendrán que presentar cuando se realice la campaña de un administrador para que administre los gastos de campaña. Si luego además también hablamos brevemente de las características de la campaña electoral, vamos a destacar que se convocarán a los 38 días de que se haya publicado en el boletín oficial correspondiente la convocatoria de elecciones municipales y que, como sabemos, la campaña dura 15 días y que termina a las 0 horas del día inmediatamente anterior de la convocatoria de elecciones, que como sabemos es la jornada de reflexión. Si después hablamos de la votación, el escrutinio y la proclamación de candidatos, inevitablemente tenemos que hablar de la parte operativa de la Administración electoral. Aquí hablaremos de cómo se constituyen las mesas electorales, que están formadas por un presidente y 2 vocales, que son ciudadanos elegidos por sorteo y que además, para controlar o garantizar esa homogeneidad, esa transparencia dentro de los procesos electorales, los partidos políticos pueden nombrar interventores y apoderados para que también ayuden a vigilar o a controlar para que no se produzcan irregularidades el mismo día de la votación. Como sabemos, las votaciones se realizan en domingo, de 9 de la mañana a 8 de la tarde ininterrumpidamente, y además, una vez finalizado el periodo de votación, se realizará el escrutinio, se completará el acta y una vez realizada el acta es el presidente de mesa el que tiene que llevar ante la Junta Electoral correspondiente el acta con los resultados. Una vez se han recogido los resultados, a los 3 días se publicará por parte de la Junta Central en el boletín correspondiente los resultados. Si hablamos inevitablemente de elecciones municipales, tenemos que hablar, para terminar, del sistema electoral que se rige en nuestro país. ¿Qué es un sistema electoral? Un sistema electoral es un mecanismo mediante el cual se transforman los votos en escaños. ¿Qué significa esto? Que para que podamos transformar los votos en escaños necesitamos 2 elementos fundamentales que hay en todos los sistemas electorales. Y esos 2 elementos son, el primero, la circunscripción electoral y el segundo es la fórmula electoral. Si hablamos de la circunscripción electoral, como nos estamos refiriendo a términos municipales, pues evidentemente la circunscripción será municipal, pero la circunscripción, aunque esté dentro de este término, la circunscripción electoral se va a dividir para que podamos gestionar, para que se pueda gestionar ordenadamente el derecho al voto. ¿Y cómo se divide la circunscripción? Es importante conocer que se divide en secciones. Estas secciones están formadas por de 500 a 2.000 electores, a los cuales se les asigna una mesa por cada término municipal como mínimo. Los electores son ordenados en unas listas a los que les corresponden esas secciones y esas mesas. Para terminar, hablaré de la fórmula electoral. Como sabemos, las fórmulas electorales, hay 2 tipos de fórmulas, las que tienden a la creación de sistemas mayoritarios y las proporcionales. En nuestro país, como sabemos, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General señala que nuestra fórmula es proporcional y utiliza para el reparto de escaños de los concejales la Ley DONT. Esta ley, además de repartir los escaños de manera proporcional, no solamente dice cómo se constituyen los escaños, sino, dependiendo de la población que tiene cada municipio, establece cuántos concejales hay. No es lo mismo un concejal, no es lo mismo un municipio que tenga censadas 1.000 personas que el de una gran ciudad que, por ejemplo, tenga 1 millón. Y estas características vienen desarrolladas en la LOREG. Como todos sabemos, para votar se presentan los partidos en listas cerradas y bloqueadas, es decir, y no elegimos directamente al alcalde, elegimos en la urna el grupo parlamentario que queremos que nos represente por mayoría. El alcalde será elegido a los 20 días
una vez celebradas las elecciones, en el pleno constituido, el pleno del ayuntamiento, y será votado entre los concejales existentes o que hayan salido. Se elegirá en la primera vuelta por mayoría absoluta, y si no se consigue esa mayoría absoluta, será proclamado concejal. Será proclamado alcalde concejal, el concejal de la lista más votada. Otra característica que no es muy conocida sobre las elecciones municipales es que, por ejemplo, cuando el municipio tiene menos de 250 personas, la lista sí que es abierta. Por ejemplo, si el municipio tiene menos de 100 personas, podemos elegir en listas abiertas a la persona que queremos que nos represente, a 2 de las 3 posibles candidaturas, y si el municipio tiene más de 100 y menos de 250, podemos elegir entre 4 de los 5 candidatos que haya. Si queréis conocer más actividades o más curiosidades sobre las elecciones municipales, os animo a estudiar en profundidad la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.